déjanos vasijas de barro. Buenos días, querida familia, queridos amigos. La pandemia agita con fuerza nuestra barca, nuestras vidas. El miedo al contagio, la incertidumbre por el futuro, las pérdidas sufridas, en muchos casos no nos dejan ver la luz de la presencia y la fuerza de Dios. Hoy es necesario una vez más llamar a Jesús pidiéndole que aumente nuestra fe para sentir su compañía. Es hora de partir mar adentro y no voy a esperar. Él vendrá para ir mar adentro y no voy a esperar. Él ya está junto a mí y sus ojos derraman ternura. Él espera mi sí y yo no quiero hacerlo esperar. Quiero sentir tu amor y volver a nacer. Quiero decirte, ven, mi barca es tuya. Es tan intenso el mar, pero yo voy con vos. No temo navegar si está mi Dios. No temo navegar si está mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús, que hoy camina sobre las aguas, esté con cada uno de ustedes. Presentamos al Señor nuestro corazón, confiamos en su infinita misericordia. Perdón, Señor, hoy yo te ofendí. Perdóname por no comprender que me amabas antes de nacer, que me esperarás en mi atardecer. Perdóname, pues no sé vivir. De mis hermanos yo me separé. Al calor de tu dulce hogar quiero revivir. Haz que vuelva a ti. Y Dios, que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Alabemos al Señor cantando el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Padre nuestro, poder y amor, que hiciste de la nada la creación y por salvar al mundo de su pecado enviaste desde el cielo a tu Hijo amado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Jesucristo, Dios hecho hombre, que llevaste en tu carne nuestros dolores, que venciste a la muerte crucificado y reinas junto al Padre resucitado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Santo Espíritu, viento y fuego, que hiciste de los pueblos un solo pueblo, que animas a la iglesia con tu aliento para que anuncie al mundo el evangelio. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Oremos.
Rezamos la misa de hoy por el eterno descanso de nuestros familiares y amigos, especialmente por las víctimas del COVID. Rezamos por nuestra diócesis y por las ciudades que en este momento se ven más afectadas por la pandemia. Rezamos por todos los voluntarios, por todos los que siguen poniéndose al frente, por el personal sanitario, por los que siguen trabajando fuertemente para ayudar a nuestra gente. Y rezamos por las intenciones personales que cada uno de los que está siguiéndonos por la radio, por la televisión o por las redes sociales tiene en su corazón. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Abramos nuestro corazón para recibir en nuestro interior la luz de la palabra de Dios, cuya voz necesitamos escuchar con mayor claridad en estos días. Lectura del libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos cantando. Muéstranos tu misericordia, danos tu salvación. Muéstranos tu misericordia, danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca a sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos tu misericordia, danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos tu misericordia, danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de Él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos tu misericordia, danos tu salvación. Muéstranos tu misericordia, danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas. A ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas.
A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, al cual está por encima de todo. Dios bendito eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos a Jesús que nos invita a confiar en Dios en medio de la tormenta. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenía viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame a ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy tiene un montón de imágenes, tiene un montón de escenas que podríamos reflexionar juntos. Quisiera yo detenerme en el versículo 24 de este Evangelio según San Mateo. Y dice: «La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra». Me detuve en este versículo 24 porque creo que cuando dice lejos de la costa, también habla de nosotros, que estamos lejos de los afectos, estamos lejos de las seguridades, estamos un poquito lejos de todo. Y en este tiempo más aislados todavía. Dice el versículo 24 también: sacudida por las olas. Igual que la barca, nosotros también nos sentimos en este tiempo sacudidos. Sacudidos por el COVID, sacudidos por la pandemia, sacudidos por la angustia, sacudidos por los cambios de agenda, sacudidos por la incertidumbre. Y dice también el versículo 24 que había viento en contra. Como que vivimos un tiempo que parece que todo está en contra nuestro. Todo nos sale mal. El versículo 30 más adelante va a decir la violencia del viento. Podríamos decir, bueno, ya no nos falta nada. Lejos de la costa, sacudidos por las olas, viento violento en contra, está todo perdido. Que el último apague la luz y cierre la puerta.
Sin embargo, el versículo siguiente, el 25, dice: a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Una vez más, quiero recordar entonces la expresión de un historiador británico que dice: en ningún momento hay más oscuridad que en el segundo antes de amanecer. En ningún momento hay más oscuridad que en el segundo antes de amanecer. Con lo cual, en medio de la oscuridad de esa tormenta, parece que en la madrugada llega Jesús, luz del mundo. Hay una luz de esperanza en la oscuridad de la noche. Y por otro lado, les quisiera hoy proponer entonces que pensemos juntos si en esa madrugada ese viento en contra puede traer algo positivo. Si ese viento en contra puede, en ese contexto de tormenta, traer cosas buenas. Y para eso tenemos que hacer un ejercicio mental y del corazón juntos. Yo creo que sí. Creo que el viento en contra trae cosas buenas. Las trajo en la escena del Evangelio. ¿Y por qué entonces no las va a traer a nosotros en este tiempo? ¿Qué cosas buenas trae el viento en contra? La primera, lo trae a Jesús. Si el viento viene soplando y para la barca es viento en contra, y ellos miran y van hacia ese viento y ven que viene Jesús, quiere decir que en medio del viento en contra, Jesús viene caminando sobre el agua. Caminar sobre el agua es el signo de que Jesús vence todo el mal, de que Jesús tiene poder sobre el mal. Entonces, el viento en contra nos trae a Jesús. Lo segundo, creo que el viento en contra es lo que permite que los discípulos puedan escuchar con claridad las palabras de Jesús. Porque el viento trae no solamente a la persona de Jesús, sino que también acerca su voz a los oídos. Y entonces los discípulos pueden escuchar con más facilidad en medio de la tormenta: tranquilícense, soy yo, no teman. El viento en contra lo trae a Jesús. El viento en contra trae sus palabras. Y ese viento como amplificador permite que los discípulos escuchen sus palabras con claridad. El viento en contra es el que le hace sacar fuerzas a Pedro de no sé dónde para ir hacia Cristo. Impulsivo como es Pedro, pero valiente, se anima, se baja de la barca y quiere ir hacia Jesús. Y dice la lectura que empieza a caminar sobre el agua. Qué importantes son estos primeros pasos de Pedro. Todos recordamos, porque nos sale casi instintivamente pensar que después Pedro se va a hundir. Y prestar atención a cuando Pedro se hunde. Pero qué importante sería hoy valorar estos primeros pasos de Pedro cuando se baja de la barca. Estos primeros pasos en su camino de fe. Estos primeros pasos hacia Jesús, como nuestros primeros pasos. ¿Por qué prestar tanta atención a la caída? Podemos pensar con este viento en contra en la fortaleza de Pedro, que se anima con audacia, con parresía y empieza a caminar hacia el Señor. Y es en el viento en contra en el que Pedro madura su fe. Pedro crece en su fe en medio de esa tormenta. Porque comienza diciendo: Señor, si eres tú, mándame caminar sobre el agua. Si eres tú, como que todavía duda. Pero después, cuando se está hundiendo, ya no duda más. Y dice: Señor, sálvame. Ya no dice: si eres el Señor, sálvame. No. Señor, sálvame. Pedro maduró en su fe. Pedro creció en este acto de confianza, como dice el Papa Benedicto XVI, que es la fe. Este acto de confianza
de echarme en los brazos de Dios que me ama. En el medio de la tormenta, Pedro maduró en su fe. Y otra cosa linda que trae este viento en contra. Nos trae una imagen de Jesús que quizás hasta ahora no la habíamos pensado. Jesús es un muy buen guardavidas. Jesús, como guardavidas en la playa, rescata al que se está ahogando. Y hoy, cuando Pedro se está hundiendo, Jesús le tiende la mano y lo rescata. Por eso les quería proponer, en este tiempo en que están soplando muchos vientos en contra, la pandemia nos está golpeando duro, ha llegado a las ciudades de nuestra diócesis, creíamos que quizá el problema estaba superado, que acá no iba a llegar nunca, y estamos en un momento difícil. Por eso creo que lo primero que podríamos es pedirle a Dios que, igual que Pedro, aprendamos a caminar en medio de la crisis, que aprendamos a caminar en medio de la tormenta, abandonarnos en las manos del Señor, dejar que Jesús sea nuestro guardavidas y gritarle fuerte: Señor, sálvame. Que esa sea nuestra letanía, nuestra oración que repetimos una y mil veces: Señor, sálvame. Porque en este tiempo sentimos que nos hundimos y necesitamos del Señor Jesucristo, el guardavida de nuestro corazón, el guardavida de nuestras comunidades, aquel que nos tiende la mano para rescatarnos. Y pedir a ese viento en contra que sople fuerte, que escuchamos las palabras del Señor: tranquilícense, soy yo, no teman. Y entonces no queremos tenerle miedo a ese viento. Y le pedimos que ventile nuestro corazón de tantos rencores, que ventile nuestro corazón de odios pasados, porque en este tiempo lo que más valoramos son los afectos. Que ventile y sople fuerte en nuestras cabezas, porque la pandemia nos enseñó que tenemos que cambiar ideas esclerotizadas, ideas de tiempos pasados. La pandemia nos enseñó que el siempre se hizo así no va más. La pandemia, como viento en contra, nos está renovando y desafiando a pensar ideas y propuestas nuevas para transmitir a Jesús, pero también para vivir. Ideas y propuestas nuevas para que podamos salir adelante. Mario Benedetti, un poeta uruguayo, un escritor, tiene una frase en uno de sus libros que se llama Primavera con una esquina rota, que viene bien para hoy. Dice así: me gusta el viento, no sé por qué, pero cuando camino en contra del viento, parece que me borra cosas. Quiero decir, cosas que quiero borrar. Ojalá tengamos cosas que querramos borrar del corazón y de la mente, aquellas que nos hacen mal, aquellas que duelen mucho, y aprovechar esta tormenta y este viento en contra de la pandemia para que esas cosas se borren definitivamente. Termino con una poesía de un sacerdote jesuita, Marcos Alemán, que se llama Vientos de vida. Toda la vida que vos nos das es para nosotros y no es nuestra. Al vivirla así, nos apropiamos de ella. Es para caminar siempre sobre agua, con tu cercana cercanía por un lado y nuestros miedos y dudas por el otro. Para una y otra vez escuchar tu reclamo hecho mano extendida, mano de amigo, y de la mano seguir andando, lejos de la orilla, lejos de la barca. Para eso es la vida, para aprovechar los vientos. Vientos que son tormenta, vientos que son amigos y amigas de la misma mano. Vientos que son presencia, vientos de afuera y de adentro. Vientos que son de vida. Vientos que miran al reino, a ese reino que no vemos, sino que vos nos das
para que como constructores lo sigamos buscando. Viento que aleja, cuando en realidad nos acerca cada vez más. Nada nuestro, todo tuyo. Aquí estamos para hacer tu voluntad, y se marchó, pero no se fue. Pidiéndole a Dios madurar en nuestra fe como lo hizo Pedro, decimos juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y al Señor, que viene caminando con nosotros en este tiempo de tormenta, le presentamos las intenciones. Y respondemos: Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Te pedimos que el Santo Padre Francisco sostenga el timón de la Iglesia con mano firme y santa sabiduría. Oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Te pedimos que nuestro obispo y nuestros pastores, fortalecidos en tu amor, sigan caminando entre nosotros, guiándonos por el camino de la santidad. Oremos. Señor, aumentanos la fe. Te pedimos que en nuestra Argentina los gobernantes tomen decisiones siempre orientadas a promover y defender el bien común. Oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Te pedimos que aquellas personas víctimas del COVID-19 encuentren en vos fortaleza para atravesar esta enfermedad y permitirles recobrar su salud. Oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Te pedimos que nuestra comunidad, confiada en tu cercanía, con el testimonio de la caridad y la responsabilidad social, te haga presente en medio de la oscuridad de la pandemia. Oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Enséñanos a caminar en medio de la crisis, en medio de la tormenta de la pandemia. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El pan y el vino son dones que nuestro Padre en su providencia nos ha dado. El Salmo lo ha recordado. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor.
Recen, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre Santo, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia, que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de la vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que con obras y con tu providencia en medio de nosotros, guías a tu pueblo como lo hiciste con el pueblo de Israel por el desierto, con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu Iglesia peregrina en el mundo, con la fuerza constante del Espíritu Santo, y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco,
conmigo indigno servidor tuyo, con los demás obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por las sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. Rezamos por nuestros familiares y amigos difuntos. Cada uno pide en su corazón por aquellos seres queridos por los que quiere rezar hoy. Por Chela, por todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo. Y allí con Santa María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Recemos este Padre nuestro con la confianza de que tenemos un Dios que es nuestro guardavidas, que cuando sentimos que nos hundimos, Él está y nos rescata, porque una vez más hoy nos dice: tranquilícense, soy yo, no teman. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Me imagino en Pedro la paz que habrá habido cuando sintió que Jesús lo agarraba fuerte, que Jesús no dejaba que se hunda. La paz que habrán tenido todos los discípulos cuando Jesús sube a la barca y la tormenta se calma. Pongámonos la mano en el corazón y pidámosle al Señor que aumente nuestra fe para que podamos tener esa paz. La paz de saber que Jesús nos rescata en los momentos que nos hundimos. La paz que Jesús nos trae en medio de la tormenta. La paz de saber que Él no nos abandona. La paz que necesitamos, la paz que deseamos a nuestros seres queridos, la paz que le pedimos a Dios que especialmente le regale en estos días a quienes están más tristes, más angustiados. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero
Este es Jesús. No hay viento en contra que pueda con él. Dichosos nosotros invitados al banquete celestial. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El mismo Jesús que caminó sobre las aguas se ofrece en el sacramento de la Eucaristía. Sigue resonando su voz que nos dice: tranquilícense, soy yo. En medio de la pandemia, en medio de estos días difíciles, el Señor viene. Como que se está un poco cumpliendo el Evangelio de hoy. El viento en contra, la pandemia, los contagios, el aislamiento, la cuarentena que se extiende. Sin embargo, el Señor viene, el Señor está. Abramos nuestro corazón. Igual que Pedro, gritemos fuerte: Señor, sálvame. Y confiemos en que Él siempre nos va a rescatar, porque es el mejor guardavida. Jesús, pan de vida, que despertase en nosotros hambre del Evangelio, un hambre que solo tu amor puede saciar. Nos sabemos sostenidos por tu palabra, la oración y el servicio a los más pobres, frágiles y heridos. Acrecenta en nosotros el deseo de compartir tu pan y cáliz, cercanos a los hermanos que no pueden celebrar los sacramentos por distintos motivos. Renovamos la ofrenda de nuestra vida al Padre. Amén. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza.
Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar a nuestros hermanos de Cáritas Diocesana. Bueno, muy buenos días para todos. Como todos sabemos, acá en la diócesis ya el COVID está llegando a muchas de nuestras ciudades y bueno, y vamos buscando la manera de seguir estando cerca, de seguir acompañando, de seguir siendo esta iglesia hospital de campaña. Así que por eso, muchas gracias a todos los que generosamente van brindando su mano, su escucha, los alimentos, el agua, las frazadas, las distintas cosas que se van necesitando para poder estar un poquito mejor en casas. También queremos agradecer a todo este equipo que se formó de gente que está queriendo prestar este servicio de la escucha y alentarlos a que lo sigamos acompañando, que lo sigamos difundiendo. Bueno, hay gente que a lo mejor está frente a este aislamiento pasando por necesidades de la necesidad de conversar con otro, de compartir este tiempo. Bueno, para eso están estos teléfonos de escucha, específicamente también para todos aquellos que en sus casas están ya atravesando la enfermedad, a veces son asintomáticos o tienen síntomas leves. Y bueno, y todos los familiares también que están acompañando esta situación. El servicio de la escucha es eso, ¿no? Es poder acompañar este tiempo, es poder caminar con otro, compartir lo que voy viviendo el día a día y seguir sintiéndonos que no estamos solos. Buen día. Bueno, entre las cosas que venimos haciendo, uno de los acompañamientos que ya estamos arrancando como en la segunda etapa es el del acompañamiento escolar. Ya tenemos los cuadernillos 3 y 4, así que todos aquellos que pudimos estar acompañando, que indiferentemente de Cáritas estuvieron haciendo los deberes, ya que sepan que tenemos la tercera y cuarta etapa. Esto no quita que el que no tiene ni siquiera arrancó. Seguramente hay alguien que todavía no comienza. Bueno, nosotros tenemos todos los cuadernillos, así que en nuestras plataformas pueden escribirnos. Esto también es importante, ¿viste? Que a veces me empiezan a mandar mensajes a uno que capaz que sepa que conoce a algún voluntario de Cáritas y a veces el mensaje nunca llega o capaz que esa ayuda que necesitan, ese acompañamiento no llega. Entonces, está bueno que sepan que a través de Instagram y Facebook ahí van a encontrar, nos pueden escribir directamente un mensaje privado o ahí están los números. Seguramente el de alguna hermana o algún voluntario de Cáritas está siempre ahí colgado, el número de la escucha, apoyo escolar, o sea, están todos los números ahí. Para que después, ¿viste? Para que ninguno quede en banda, ¿viste? Sin ese acompañamiento. Así que sepan que estamos en la segunda etapa, pero eso no quita a los que todavía no empezaron con el tema escolar. Seguimos con la radio, para aquellos que no lo sepan, en Río Gallegos, todos los jueves a las 7 de la tarde, una horita, un poquito de música, un poquito de info a las cosas que iremos haciendo. Para el resto de la diócesis también lo pueden seguir en la página de internet. Así que eso es muy importante. Muchas gracias a todos los voluntarios. Es época de, como decía el padre, de viento en contra. También es para caminar un poquito más firme en este tiempo, para que no la cancharíamos. Sobre todo eso es un mensaje para mis hermanos voluntarios, para mis hermanos de Cáritas en sí, para toda nuestra diócesis. Que nos cuidemos mucho, porque el virus el virus no clasifica si estamos dando una mano a un hermano o estamos haciendo un asado. Así que cuidémonos, tratemos de salir lo justo y necesario y cuando salgamos lo hagamos con mucho cuidado. Así que para que podamos ir acompañando. Muchas gracias. Importante esto de cuidarnos, hacernos responsables de la propia vida, también ayudar a que sean responsables nuestros hermanos. ¿Sí? Es tiempo de que cada uno de nosotros haga cargo y podamos entre todos superar este momento muy difícil. Los textos que quiero compartirles y dejarles para la semana. Uno es es una audiencia del Papa Benedicto XVI que se llama justamente ¿Qué es la fe? El Papa Benedicto XVI allí nos dice de una manera muy linda: la fe es un confiarse y entregarse a un tú, que es Dios, que me da una certeza distinta. Es una certeza liberadora y tranquilizadora de la fe. Qué lindo entonces que puedan compartirlo, vamos a subir a nuestras redes, este documento del Papa Benedicto,
un texto que no es un texto largo, es un texto breve, de octubre del 2012, sobre la fe. Esa fe que Pedro en momentos de crisis pudo madurar. Y la poesía Vientos de Vida del padre Marcos Alemán, que también la vamos a subir y que creo que es una linda oración. Quiero proponerles que en la semana también en las redes busquen una oración que hizo el Papa Francisco a la Virgen María en tiempos de pandemia. Es una oración del mes de mayo. Nosotros la vamos a subir a las redes. Me gustaría rezarla con todos ustedes, todos juntos, la semana que viene, el domingo próximo. Para eso entonces, búsquenla en las redes o búsquenla en internet, ¿sí? Les vamos a poner precisamente el día que el Papa lo dijo esto. Es una oración que en el mes de mayo el Papa hizo por la pandemia. Y me parece que entonces un lindo modo de estar en comunión, de estar acompañándonos en este momento difícil, es que el domingo que viene a nuestra Madre, a María Auxiliadora, se la podamos rezar todos juntos. Y una vez más quiero dejar en claro por qué son siempre las mismas personas las que vienen a la misa. Esto fue acordado con la gente del canal y la gente de comunicaciones, porque nosotros también tenemos que cuidarnos, y entonces si acá hubiese una circulación de gente diversa o distinta en las misas, es una posibilidad de que también se transforme esto en un foco de contagio. Por eso son exclusivamente las mismas personas que por otro lado, si ustedes pudiesen girar la cámara y ver, están totalmente separadas y distanciadas unas de otras, pero que nos da la garantía de que por lo menos no generamos ningún tipo de circulación haciendo rotar a la gente que nos acompaña en esta misa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios nos bendiga, que nos acompañe y nos proteja, que podamos descubrir las cosas buenas que nos trae este viento en contra de la pandemia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Muchas gracias, buen domingo y buen almuerzo para todos. Vamos caminando, vamos transitando el tiempo. Somos peregrinos que buscamos al Dios vivo. Una sed intensa que nos nace desde dentro. Es la que nos lleva a querer ver al Maestro. Con nosotros vas, vos nos acompañas. Seguro contigo a tu Hijo vamos a encontrar. Por eso todos hoy te queremos cantar. Madre, mostranos a tu Hijo Jesús. Abre el camino que nos lleva a su luz. Tu amor nos guía. Queremos ver a Jesús. Madre, mostranos a tu Hijo Jesús. Abre el camino que nos lleva a su luz. Tu amor nos guía. Queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. María, mujer buscadora de las huellas que Dios ha dejado, escondidas como un gran tesoro, en lo simple y en lo cotidiano. María, mujer que escuchaste la palabra de Dios con tu pueblo, respondiste discípula dócil, engendrando en tu alma primero
educándonos en el servicio, traduciendo el amor en las obras.